completo que también da cuenta de asistencia. Entonces, comienzo a grabar para que ahí queden grabadas sus autorizaciones y sus nombres completos. Bien, eso es. Listo, chicos. Bien, entonces déjenme cierro por aquí esto. Voy a presentar mi pantalla. Thank you, Mercedes, Brainer, Lorena. Bueno, como les decía en un audio el día que les envié la guía, como acá para inglés estamos todos los técnicos, tenemos que hacer la diferencia en los que ya tienen un proceso, que comenzaron el ciclo pasado y este es su técnico número 2 y los que son nuevos, los que están llegando, ¿cierto? Los que hasta ahora se están aproximando al inglés. Entonces, pues se prepararon dos guías, la de técnicos 1 y la de técnicos 2. La de técnicos 1 es para los estudiantes que apenas están aproximando al inglés, que están comenzando su curso de técnico. Y los de técnicos 2, la guía de técnicos 2, que es para los que ya tienen un proceso y ya digamos que tienen más conocimiento del idioma inglés. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a solventar esto? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver las dos guías, tanto la guía 1 como la guía 2. Entonces, para los de la guía 1 tienen que poner mucha atención y los que están en técnicos 2 pues ponen atención y ahí también repasan vocabulario. Y luego también vemos la guía 2 y lo mismo, los que están comenzando ponen mucha atención para que vean de qué se trata el tema que están viendo los del técnico 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver de todas formas las dos guías y todos vamos a poner atención en las dos guías. ¿Listo? Bien. Pero entonces si se evalúa de acuerdo al nivel en el que está. Si usted está en técnico 2, pues se supone que tiene que tener un muy buen desarrollo. Y si usted está en técnico 1, también, ¿no? Pero entonces en la guía 1, de técnico 1. Bien. Entonces, déjame ver aquí. Técnicos 1. Y técnicos 2. Bien, entonces vamos a comenzar con los de técnicos 1. ¿Listo? Recuerden, todos ponemos atención, pero los que tienen que poner especial atención son los que están comenzando. ¿Listo? Bien, entonces, en la guía de técnicos 1, lo Profe, una primero que vamos pregunta, a qué pena. ver, Profe, ¿sí? buenos días. Profe, el técnico uno, ¿para cuál técnico es? ¿El del primer semestre o el del segundo semestre? Mira, Albeiro, no importa. Solamente pon atención que ya luego ahorita los que ya tienen el proceso ya les explico su guía correspondiente. Vale, vale, Pero vale. para los discursos vamos a ver todo, ¿sí? No, o sea, Vale, esto es todo el curso. gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces, para los de técnico 1, la guía 1 primero les va a aparecer el cuerpo, que son las partes. Entonces nos dice cómo, bueno, cómo se dice ceja, frente, cabello. Entonces, eyebrow es ceja, forehead es frente, cheek es mejilla, ear es oreja, nose es nariz, mouth es boca, tongue es lengua, chin es mentón, lip es labio, tooth es diente,
chest es pecho, arm es brazo, hand es mano, stomach es estómago, leg es pierna, rodilla es knee, perdón, shoe es dedo del pie, Trae foot es pies. la caneca para prepararte el agua. Bien, amor, gracias. ¿Puedes apagar el micrófono, Jorli? Ay, qué pena. Bien, y así también vamos a ver las otras partes del cuerpo. Hombro, shoulder, espalda, back, codo, elbow, cadera, waist, bottom es ombligo, finger es dedo, ankle, tobillo, heel y así. Bien, luego vamos a ver las partes de la casa. Entonces tenemos baño que se dice bathroom, habitación que se dice bedroom, sala living room, comedor dining room, cocina kitchen, estudio study, cuarto de lavado laundry room, garaje garage, piso se dice floor, techo se dice roof, chimenea chimney y así. Luego tenemos los miembros de la familia. Entonces tenemos family, recordemos, abuela se dice grandmother, abuelo grandfather, tío uncle, tía aunt, padre father, madre mother, primo cousin, hermano brother, esposa wife, esposo husband, hijo se dice son, hija se dice daughter, creo que está aquí abajo. Daughter se dice hija. Y acá subamos. Y luego tenemos las terminaciones que me van a indicar suegro, suegra, cuñada, cuñado. La terminación es in-law. ¿Listo? Father-in-law para suegro, para suegra mother-in-law, para cuñada sister-in-law, para cuñado brother-in-law. Y sobrina se dice niece. Sobrino se dice nephew. Acá está, nephew, sobrino. Y para decir madrastra, padrastro, hermanastro, hermanastra, hijastro, hijastra, vamos a utilizar el sufijo step. ¿Listo? Step. Que ese step estaría indicando el astro para nosotros. Madrastra, padrastro, hermanastro. ¿Sí? Ese step significa astro, que quiere decir madrastra, padrastro, hermanastro, hijastro, etc. ¿Listo? Bien. ¿Qué más nos aparece en esta guía 1 para los de técnicos 1? Los números. ¿Listo? De numbers. Entonces tenemos los números del 0 al 100, al 99, perdón. Y luego acá en este listado nos dice cómo se dicen los números de acuerdo al aumento de las cifras, ¿no? Entonces tenemos unidades, decenas, centenas. Luego tenemos unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000. Luego unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Y nos dice cómo se dice cada una de esas cifras. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Luego tenemos los animales en inglés. Entonces tenemos el tigre, el conejo que se dice rabbit, la vaca que se dice cow, el rinoceronte que se dice rhinoceros, la cebra que se dice zebra, el oso bear, el cerdo pig, el león lion, la serpiente snake, el gato cat, el pavo turkey, el burro donkey. Luego tenemos el oso bear, tortuga tortoise o turtle, crocodile o alligator significa cocodrilo, elephant, elefante, hippo o hippopotamus y el hipopótamo, la jirafa giraffe, el mono monkey,
la ardilla squirrel, la rana frog, el león lion, el águila eagle y la serpiente snake. Luego tenemos el listado de los colores. Este es un listado amplio en donde tenemos muchas tonalidades. No olvidemos acá que para dar la tonalidad, ya sea el color claro o oscuro u oscuro, vamos a utilizar el término dark para oscuro y light para claro. ¿Listo? Y que en nuestro lenguaje nosotros decimos, por ejemplo, la corbata roja. ¿Sí? Nosotros decimos primero el sustantivo y luego el adjetivo. En el inglés va primero el adjetivo y luego el sustantivo, es decir, se dice la roja corbata. Entonces, primero se dice el adjetivo, en este caso el adjetivo es la tonalidad, que es oscuro o claro, por ende va de primeras, y luego va el color. Entonces, en este caso va primero dark red, no se diría rojo oscuro, sino oscuro rojo. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí, señora. Ok. Señora, Sí, señora. Bien. Y luego nos dice, para la guía de técnicos 1, ¿no? Nos dice, tenemos que escribir el resultado de la suma en inglés. Entonces, por ejemplo, 4 plus 6, 10. ¿Listo? 3 plus 7, 10. 1 plus 5, 6. ¿Sí? Eso es. Simplemente tenemos que hacer la suma y escribir el resultado en el espacio correspondiente. En inglés, obviamente. Y en letras, ¿no? No en números. Bien, write the name of the animals and put color on them. Entonces tenemos que escribir el nombre de estos animales y sí, dibujarlos. Dibujarlos que les quede bien bonito, bien presentado. ¿Listo? Bueno, acá casi siempre hay una confusión y es entre el gato, el leopardo y el tigre. ¿Listo? Esto es un gato, esto es un leopardo y esto es un tigre. Y ya, eso es, sí, casi siempre tienen esa duda en este punto. Bien, luego nos dice, busca 7 nombres de animales que no se hayan mencionado en la imagen anterior. Entonces, miramos la imagen y vemos cuál animal no está y escribimos el nombre. Entonces, por ejemplo, la mariposa. ¿Cómo se dice mariposa? Butterfly. Butterfly. ¿Cómo se dice abeja? Bee. Exacto. Entonces, animales que no estén acá, pues los vamos a poner acá. 7. ¿Listo? Eso es. Luego nos dice, usa el verbo to be para describir 10 objetos de un lugar de tu casa, por ejemplo. Entonces, vamos a ver aquí. Técnicos. Entonces, por ejemplo, acá repasamos todo, ¿listo? Tanto técnicos 1 como técnicos 2. Recordemos que tenemos los pronombres, ¿listo? Los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Listo? Tenemos los pronombres. El pronombre en español sería yo, tú, él, ella, esto, nosotros, vosotros, que eso no es de nuestro idioma, pero nos lo enseñaron. Vosotros, nosotros, ellos. ¿Listo? Esos son los pronombres, son como tal el sujeto de la oración. Y ese sujeto va a estar conjugado con algo específico, que es el verbo to be. ¿Listo? El verbo to be lo que hace es que esta palabra be se cambia por am, are o is. Y esa, digamos que esa conjugación va a depender es del tipo de pronombre. ¿Bien? Entonces, si yo le pregunto a alguien, a ver, ¿quién es del técnico 1? Que sea nuevo. yo, Profe. Ok, Oscar, entonces, si yo te digo, ¿qué es un pronombre? ¿Tú qué me dices? es un pronombre. Pronombre es una persona o yo mismo, ¿no? El pronombre es el sujeto de la oración. ¿Listo? Exacto. Y va a ser Sí, I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Listo? sí. Bien, muy bien.
Listo, entonces ya tenemos claro qué son los pronombres. Luego vamos a ver cómo funciona el verbo to be. ¿Qué es el verbo to be? ¿Quién me dice? Cualquiera de técnicos 1, de técnicos 2. Verbo ser o estar. El verbo ser o estar. ¿Qué significa el verbo ser o estar? Es que va a significar tanto ser o estar. ¿Que cómo sé la diferencia? La oración es la que me da la diferencia, el contexto, ¿sí? Si yo estoy hablando de que estamos hablando, por ejemplo, de lo que hacemos en nuestra vida, entonces yo voy a decir, I am a teacher, yo soy una profesora, ¿sí? I am in my house, pero yo también puedo decir, yo estoy en mi casa y puedo utilizarlo para decir yo soy o yo estoy, ¿sí? Y lo que me da la diferencia es el complemento, ¿sí? Bien, ahora, como les decía, el verbo to be va a cambiar de acuerdo al ¿Coloca el pronombre. vehículo? Sí, siempre lo Entonces, conozco. para el pronombre I, que significa yo, siempre va a ir con am, ¿listo? Solamente y exclusivamente va a ir con am, I am. ¿Listo? Luego vamos a tener los pronombres you, we, and they y van a ir con are. ¿Listo? You are, que significa tú eres o tú estás, o usted es o usted está. We are, que significa nosotros somos o nosotros estamos. Y they are, que significa ellos son o ellos están. Este you es para plural. ¿Listo? Puedo utilizarlo tanto singular como pluralmente. ¿Qué significa plural? Pues que son más de una persona. Bien, de 2 en adelante. Ustedes son o ustedes están. Y luego tenemos los pronombres he, she e it, que los voy a conjugar con is. He is, she is, it is. ¿Qué significa él es o él está, ella es o ella está, o esto o eso es, o esto o eso está? Bien, listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo claro esto, volvamos aquí a su guía. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un objeto de la casa y lo vamos a describir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el televisor de TV. ¿Listo? ¿El televisor qué es? Una persona, un animal, un objeto, ¿qué es? Un objeto. Un objeto. Un objeto. Entonces volvemos acá. Recordemos que esto no se los he explicado, perdón. Tenemos estos pronombres. Este pronombre que está acá, el pronombre it, lo voy a utilizar para objetos, animales, plantas, lugares, etc. ¿Sí? Este pronombre lo voy a utilizar para hacer la descripción de objetos, de animales, de plantas. Por ejemplo, yo voy a describir un animal, una mascota. Si es macho o es hembra, en realidad no importa porque como es un animal, voy a utilizar el pronombre it. He, she, you y el resto de los pronombres son para las personas. Bien, para los animales, los objetos, las plantas, los sustantivos en general, voy a utilizar it. Bien, entonces, para objetos, como ya sé que el televisor es un objeto, entonces voy a utilizar it. Por ende, la conjugación es is. ¿Listo? No puede ser am, porque am es para I. No puede ser are, porque are es para you, we, and they. Por ende, es un objeto, entonces la conjugación es is. ¿Listo? Bien, ya sé que la conjugación es is, pero entonces acá yo no voy a volver a escribir it. De los de técnico 2, porque acá yo no debo volver a escribir it. Porque ya se escribió de TV, que es igual, está hablando sobre el objeto. Exacto. Quiere decir que it está representado por el objeto que es de TV. Si yo pongo it acá, me queda algo muy redundante y pierde el sentido. Estaría diciendo el televisor, este es, ¿sí? Estaría, digamos que redundando y ya no tendría el mismo sentido la oración. ¿Listo? Entonces ahí ya no tengo que poner el pronombre porque el pronombre ya me está siendo representado por este objeto que es el TV. Por ejemplo, si voy a hablar de algún miembro de mi familia, por ejemplo, no sé, mi prima,
Entonces yo voy a decir my cousin. Y my cousin estaría representando al pronombre she, ¿sí? Al pronombre ella. Pero no significa que porque esté representando el pronombre ella también lo tenga que escribir. No, porque ya me está siendo representado cuando yo digo my cousin. Ya estoy hablando de ella. Y luego pongo la conjugación correspondiente, que en este caso pues va a ser is. Bien, listo. Entonces hasta ahí ya tenemos claro esto de TV. Y luego ya el resto es el complemento, lo que yo quiera decir del televisor. ¿Sí? Si es o si está. ¿Listo? Entonces, the TV is black. Estoy diciendo que es negro y que está en la sala. Y ya, eso es. Y ahí utilicé los dos sentidos del verbo to be. Estoy diciendo que es negro y que está en la sala, que está ubicado en la sala. Bien, de eso se trata este punto. Entonces aquí utilizamos verbo to be y también empleamos descripciones, utilizamos colores, decimos en qué parte de la casa está ubicado y así sucesivamente. Nos dice los otros ejemplos. The flower is in the dining room and my house is big and orange. Listo, sigamos. El quinto nos dice, write the next numbers in English. Tenemos que escribir estos números en inglés. ¿Listo? Entonces, no tiene pierde. Podemos utilizar este cuadro para guiarnos. Acá con estos ejemplos lo podemos utilizar para escribir los números. Entonces, por ejemplo, a ver, alguien que me diga cómo escribir esta cifra. ¿Quién me dice? Alguien que me dicte. Cualquiera, de técnicos 1, de técnicos 2. 2,500. 2000, 2000. And, no se les olvide escribir el and, que es el conector. And 500 what? 60. Yes, 160. ¿Quién está participando? Erika. Ok, Erika. Técnicos. You are from Técnicos 2, you are Erika. Erika. Listo, you got the point. Bien, girl. Listo. Sigamos. El 6 nos dice, pregunta la edad de todos los miembros de tu familia y escribe, por ejemplo. Entonces, mamá, my mother is 50 years old. Mi mamá, tantos de edad. ¿Listo? O, por ejemplo, mi hermana. My sister is 19 years old. ¿Listo? No olvidemos que en el inglés no se dice yo tengo 27 años. Se dice yo soy 27 años vieja. ¿Listo? No se dice yo tengo. Nunca es posible ver por decir I have. Eso no existe. Se dice I am. I am tantos años. I am 14. I am 14 years old. Uy, escribí mal 14 years old. ¿Listo? Y lo mismo para referirnos a alguien que no soy yo, para hablar de ella, de él, de ellos. Entonces, voy a decir, voy a utilizar, perdón, el verbo to be. Para decir, por ejemplo, mi mamá tiene 50. My mother is 50 years old. My sister is 19 years old. Por decir ellos. Entonces, my cousins, mis primos are, I don't know, 20 years old. ¿Listo? Mis primos tienen 20 años, ¿sí? Son 20 años viejos. Bien. Y acá, ¿cómo se la diferencia entre are, is o am? Pues por el pronombre, por el sujeto. ¿Listo? En este caso el sujeto es my sister y yo ya sé que my sister es mi hermana, por ende es ella, así que la conjugación con el verbo to be va a ser is. Mis primos son ellos en plural, por ende la conjugación va a ser are. Ah, bueno, otra cosa importante que les tengo que mencionar aquí es que, por ejemplo, si yo voy a hablar de algo en plural,
ahí tengo que tener en cuenta que el verbo to be también tiene que ir en consecuencia a la pluralidad. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a hablar de los libros. ¿Listo? Entonces, the books, los libros, the books. A pesar de que los libros son un objeto, cuando yo los tengo en pluralidad, cuando estoy hablando de más de uno, tengo que ser consecuente con esa pluralidad. Por ende, el verbo to be tiene que ir en plural. Y ya no estaría hablando del objeto libro, sino de el objeto en plural. Por ende, es como si estuviera hablando de ellos o de ellas. Así que la conjugación va a ser con are. ¿Listo? Así como está acá. Vean, they are. They significa ellos. La conjugación va con are. Como estoy hablando en plural, tengo que utilizar la conjugación consecuente. ¿Listo? Entonces, the books are in the desk. ¿Listo? Y así sucesivamente. Bien, entonces también es importante que cuando estamos hablando en plural seamos consecuentes, lógicos, con utilizar también el verbo to be en plural. ¿Listo? No voy a decir the books is, porque no estaría diciendo, no estaría siendo lógica. ¿Listo? The books is in the desk. Estaría diciendo los libros es en el escritorio. No tiene sentido, suena muy raro. Si yo quiero decir que están en el escritorio, tengo que utilizar are. ¿Por qué? Porque estoy hablando en plural. ¿Listo? Si estuviera hablando de uno solo, entonces ahí sí, el libro. El libro es un objeto, ya sé que es con it, por ende, la conjugación del verbo to be es is, es singular. Singular quiere decir que es uno solo, porque estoy hablando de uno solo, porque acá me dice un solo libro. Entonces, sí va con is. ¿Quedó clara la diferencia? Sí, no. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, de todas formas, esto se Sí. refuerza con los ejercicios. Listo. Listo, sigamos. Bueno, esto ya. Listo, el 7 nos dice, dibuja un árbol genealógico con los miembros de tu familia en inglés. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un árbol parecido a este con los miembros de la familia. Decimos si estamos con los papás, con tíos, con sobrinos, hermanos, mascotas, también es válido poner. Tienen serpientes, no sé. Hay gente que tiene muchos animales. Bien. Y luego tenemos el punto número 8. Nos dice, escribe el nombre de los colores en inglés. Recuerda especificar si el color es claro u oscuro. Digamos que acá esto tiene, digamos, una peculiaridad, y es que este color sobre todo va a cambiar de acuerdo a la definición del dispositivo del que se vea, ¿sí? Porque, por ejemplo, en mi computador yo veo esto como amarillo claro, pero en el celular lo veo como amarillo oscuro. Entonces, digamos que para este caso no importa de qué amarillo lo vean, lo importante es que lo escriban bien. Sí, que escriban. Si ustedes lo ven oscuro, pues que escriban bien amarillo oscuro. Y si lo ven claro, pues que escriban bien amarillo claro. O la tonalidad que ustedes vean, pero que sean consecuentes y que lo vean bien. ¿Listo? Que lo escriban bien, más que todo. Bien. El 9 nos dice completa los días de la semana en inglés. Entonces acá pues tenemos que escribir. A ver, ¿qué día es este? ¿Quién me dice? A ver, cualquiera. Tuesday. Thursday. Muy bien. Y luego tenemos que pasar de estos meses a inglés, enero, febrero, January, February, March, April, May, etc. Y luego nos dice, put the name of the parts of the body in the girl. Y acá tenemos que señalar las partes del cuerpo de la chica, decir cómo se dice cada cosa, cómo se dice esta. Hand. Hand, muy bien. Y luego nos dice, find the name of 10 fruits in English. Busca el nombre de 10 frutas en inglés. Y acá nos ponen un ejemplo. Banana, banano, apple, manzana. Y ya, esa sería la guía
uno para los de técnicos 1, ¿sí? Para los que son nuevos, los que están comenzando su técnico. Bien. Ahora vamos a ver la guía de técnicos 2. ¿Listo? De los de técnicos 1, ¿alguno tiene alguna duda de lo que han visto de la guía? ¿Algo que no les haya quedado claro? Creo que no, está fácil. Realmente es vocabulario. Recuerden, chicos, que el vocabulario lo es todo. Es incluso más importante que comprender las reglas gramaticales. Obviamente que aprender las reglas gramaticales es muy importante y digamos que denota la educación, denota que sí sabe inglés, pero el vocabulario es más que indispensable, el vocabulario lo es todo. Ustedes con el vocabulario se pueden comunicar. Por ejemplo, que no sepan cómo es el orden para decir deme una cuchara en presente, ¿sí? No saben cómo se llama eso, pero sabe cómo se dice cuchara. Si usted le dice a alguien, a un gringo, spoon, pues el gringo va a saber que usted le está hablando de la cuchara y algo va a hacer con esa cuchara. Así se va a comunicar usted, porque sabe cómo se dice cuchara, spoon. Y él dice, ¿spoon qué? Ah, te la paso, te la doy. Así se van comunicando. El vocabulario lo es todo. Ya luego usted, si usted se quiere seguir formando, pues que este es el caso, ¿sí? Ya usted va a comprender que hay presente, futuro, pasado, que puedo hacer variaciones y bueno, sí, y digamos que empiezo a agregar la gramática y la ortografía, pero el vocabulario lo es todo. Si usted sabe cómo se llama tal cosa, usted no va a tener pierde porque se va a hacer entender de alguna u otra manera. ¿Listo? Entonces, vocabulario, practiquen lo que el vocabulario lo es todo. En la guía 1 que vimos ahorita para los de técnico 1, está lo básico, lo que se tiene que saber. ¿Listo? Bien, ahora vamos para la guía de técnicos 2. ¿Listo? Que también pues estamos comenzando, tampoco vamos a comenzar con algo muy avanzado. Vamos a continuar con el verbo to be. Entonces, ¿qué van a hacer los de técnicos 1? Pues van a prestar atención y van a intentar también comprender de qué se trata. No es nada, digamos que no es nada desligado a lo que ya vimos, que es verbo to be. ¿Listo? Bien, entonces, para los de técnicos 2, que son los que ya tienen un proceso, que ya, digamos, ya vieron vocabulario, que ya vieron tiempos como presente, pasado, futuro, acá vamos a continuar también con la gramática, pero entonces ya no vamos a ver lo básico del verbo to be, sino que vamos a ver que el verbo to be tiene, digamos que diferentes usos de acuerdo a presente, pasado, futuro, ¿sí? Que nosotros también ya vimos todo eso el ciclo pasado, pero entonces acá la idea es continuar con eso, ¿listo? Bien. Entonces, en la guía de técnicos 2, ¿qué nos va a aparecer primero? Entonces nos aparece la conjugación básica, que fue lo que acabamos de ver, que vimos los pronombres, la conjugación de acuerdo al pronombre, que am siempre va a ir con I, que significa yo, are, que siempre va a ir con you, con we, con they, que es usted o ustedes, nosotros y ellos o ellas. Y que tenemos la conjugación con is, que es para los pronombres he, she e it. Que eso fue lo que acabamos de ver. Listo. Luego nos dice que las formas del verbo to be en inglés son diferentes según el tiempo de la oración. ¿Cómo así según el tiempo de la oración? Recordemos que tenemos presente, pasado, presente perfecto, presente continuo y futuro. ¿Listo? Entonces, tenemos en presente, que es la que acabamos de ver, la que vimos con los de técnicos 1. Presente normal, esto es presente simple, que es cuando yo digo yo soy, tú eres, él es, ella es, esto es, nosotros somos o ellos son. ¿Listo? También tenemos el pasado, que acá recordemos, chicos, esto ya lo habíamos visto. Pasado, el verbo to be se transforma en was o were. ¿Listo? Que was va a ser para los pronombres I, ay no, esto me corrió. Para los pronombres I, he, she, it. Y were va a ser para los pronombres you, we, they. ¿Listo? Luego tenemos
el presente perfecto. Esto lo vimos ya en las últimas sesiones. Sí, no sé si recuerden que esto va a significar estuve, ¿listo? O yo había estado, ¿bien? En perfecto, entonces lo podemos encontrar como been, I have been o I have been, que esto es para pasado perfecto. ¿Listo? Esto es presente perfecto y esto es pasado perfecto. ¿Y la diferencia en qué radica? En presente perfecto utilizo el auxiliar have. ¿Listo? Have. Have. Y este auxiliar lo utilizo para todos. Que cuando tengo los pronombres he, she e it, este have cambia a has. ¿Sí recuerdan eso, chicos, los que están en técnicos 2? Sí, señora. Que have, cuando utilizo el pronombre he, she e it, cambia a has. ¿Listo? Por eso, chicos, es que es importante, digamos que diferenciar las guías entre los de técnicos 1 y los de técnicos 2, porque vean que esto ya es más avanzado, ya necesitan tener bases para poder hacer esto. ¿Listo? Pero no significa que no pongan atención, no significa que no vean, que no estén, digamos que, conociendo esta terminología. Bien. ¿Qué más? Y bueno, en pasado, el auxiliar cambia a has, pero el verbo to be siempre es been. Been, been, been. ¿Listo? Lo que va a cambiar aquí en presente y pasado perfecto es el auxiliar have, que va a cambiar a has o a had cuando es pasado. ¿Listo? Aunque esto ya es más avanzado, esto sí lo vamos a ver un poquitico más adelante, ¿listo, chicos? Pero es importante ver que el verbo to be también se adecua a todos los tiempos, ya sea pasado, ya sea presente o pasado perfecto, que es cuando decimos yo estuve o yo había estado, y presente continuo, que el presente continuo es el presente. ¿Quién me dice de los de técnicos 2 qué es el presente continuo? Profe, si no estoy mal, es lo que se está realizando en el preciso momento. Exacto, dame un ejemplo. I am in class. Estoy en clase, pero te faltó la acción. Recuerda que digamos que la acción en este momento, en el ejemplo que tú diste, es estar, pero el presente continuo tiene algo en específico y es que la acción es lo que se está realizando. O sea, se tiene que especificar la terminación del verbo, ya sea ando, endo o indo, ¿sí? Estoy corriendo, estoy comiendo, estoy pensando, estoy trabajando, estoy enseñando, estoy hablando, ¿sí? Ese ando, endo o indo, esa terminación es la que yo voy a ver en el presente continuo, que es esta terminación ing, la terminación ing. ¿Sí recordamos eso? Bueno, Sí, creo sí. que más o menos, creo que más o menos, ¿listo? Presente continuo también lo voy a encontrar para expresiones en presente como tal, de lo que yo estoy realizando en este momento, de la acción que yo estoy haciendo, o también de una acción que yo estuve realizando, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba explicando un tema de vocabulario, ¿sí? Para decir que yo estaba explicando, yo voy a decir I was explaining. I was explaining. Y ahí utilizo verbo to be también. Aunque esto es mucho más avanzado. Esto sí no lo habíamos visto. Esto es un poquitico más avanzado. Bien, pero también para presente continuo, el que conocemos, el que explicó Erika, utilizamos verbo to be. Bien, verbo to be lo utilizo para todo. Y también para futuro, el verbo to be lo voy a utilizar con el auxiliar will. ¿Listo? Y en futuro si no cambia. En futuro el verbo to be se queda como verbo to be, como la palabra be. Entonces, lo que va a significar es estaré, o estará, o estarás, o estaremos, pero en futuro. ¿Listo? I will be, you will be,
She, he, it will be, él estará, ella estará, eso estará, estaremos, estarán, eso es. Bien. Listo. Recordemos también, esto está para todos, ¿listo? Tanto técnicos 1, técnicos 2. También vamos a encontrar o vamos a utilizar en el lenguaje las negaciones y las preguntas, ¿listo? Entonces, en las negaciones vamos a ver que el verbo to be, bueno, al verbo to be vamos a agregar la palabra not, como está acá, ¿listo? Entonces, para hacer las oraciones negativas, lo que vamos a utilizar es la estructura como tal, digamos la básica es esta, la del presente simple, y lo que hacemos es que agregamos la palabra not justo después de el verbo to be. ¿Listo? I am not. Veamos los otros. You are not o you aren't. Algo que es importante que recordemos para todos son las contracciones. ¿Listo? Las contracciones se utilizan para acortar la palabra. ¿Listo? Entonces, en este caso lo que se hace es que se cambia la O por el apóstrofe, se quita el espacio y ya nos queda la contracción. Y sí, suenan diferentes y suena más directo. Y de hecho, al momento de hablar se habla es con contracciones. Es muy raro escuchar a alguien hablando de la manera tan, digamos, tan larga. You are not, no es tan común escucharlo. Se utiliza la forma larga para hacer énfasis en algo, para decir, no, tú no estás. Quieres realmente enfatizar en eso, ¿sí? Pero cuando no se quiere enfatizar, se quiere utilizar un lenguaje más bien normal de charla. Entonces se utilizan las contracciones. Es más, de hecho así se habla. ¿Listo? Bien. Ok, is not, isn't, para he, she o it. Y para los que quedan, pues es con are. Bien. We, they are, and we, they aren't. ¿Listo? Aren't, isn't, and am not. Son las contracciones. Y eso es para presente simple, que es lo que los chicos de técnico 1 en lo que, digamos, a lo que van a continuar, pues es así. Simplemente se le agrega el not justo después del verbo to be y la contracción correspondiente que la voy a tener en cuenta al momento de hacer la oración, bueno, de decir la oración. Ahora, ya digamos que poniéndonos en contexto con los chicos de técnicos 2, recordemos que para hacer la negación también lo voy a utilizar en todos los tiempos. ¿Listo? Que para pasado es similar, simplemente agrego la palabra not justo después del verbo to be. I was not, I were not. Pero que como hablamos con contracciones, entonces lo que hago es que cambio la O por el apóstrofe, quito el espacio y me queda wasn't o weren't, como está aquí abajo. Wasn't o weren't. ¿Listo? No nos olvidemos que were es solamente para los pronombres. ¿Cuáles son, chicos? You, You, they, we. You, we, and they. Y was para el resto, para I, para he, para she y para it. Bien. En los de perfecto, tanto pasado perfecto como presente perfecto. Entonces el not va a ir justo después del auxiliar have o has. ¿Listo? Que cuando utilizo have o has, por el pronombre. Cuando va he, she o it, utilizo has. ¿Listo? Bien, sí, yo sé que este tema es un poquitico más difícil. Bien. Y en presente continuo va también justo después del verbo to be. I am not working. I am not understanding. I am not tarara. I wasn't.
I wasn't running. Yo no estaba corriendo. Y para futuro, ahí, esto no se nos puede olvidar, chicos, recordemos, esto lo vimos en la guía, que cuando yo voy a decir que yo no haré algo, yo no estaré en tal parte, cuando yo agrego el not al auxiliar, este will not se transforma en won't y significa lo mismo que will not, pero que decimos won't, que es más común escuchar won't que will not. Que will not lo voy a utilizar para hacer énfasis en algo, para decir algo específico, pero que generalmente si yo voy a decir yo no estaré en esa fiesta, yo voy a decir I won't be in that party. ¿Listo? Won't. No se nos olvide que won't es la negación en futuro. ¿Listo? Bien. Sigamos. Bueno, esto es lo que nos dice como tal la guía. Estos son los ejemplos con cada uno de los pronombres. Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Were, were not, weren't. Esto es lo más difícil, creo que es lo más complicado, que en esto tenemos que hacer una guía especial para presente perfecto y pasado perfecto. Y ya, en esencia esto es lo mismo. Bien, luego nos dice, ¿cómo usamos el verbo to be? Entonces nos dice cómo lo podemos utilizar, cómo lo podemos conjugar. Esto es repaso. He is crazy, él está loco. He is a student, él es un estudiante. She is in French. Ok, esto es básico, lo que ya vimos. Luego nos dice cómo lo podemos utilizar en presente simple, nos va explicando cada uno de los tiempos. Entonces en presente simple pues es la forma básica. I am a teacher, soy una profesora. Ella está en París o ellos no están felices. En pasado simple, ¿cómo cambia? The was, wasn't, were, weren't. Presente continuo, que era lo que veíamos ahorita. La terminación ing en el verbo. El pasado continuo, que esto es más avanzado, esto no lo habíamos visto antes, lo vamos a ver. Que el pasado continuo lo que nos dice es, bueno, nos habla de una acción que yo estaba realizando. ¿Listo? Era algo que yo estaba haciendo, pero paré y estoy haciendo ahora otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, estaba manejando y paré a comprar una bebida, ¿sí? Era una acción que yo estaba realizando, pero entonces ya no la estoy realizando en este momento, pero lo estaba haciendo. Ahí utilizo el pasado continuo y ahí utilizo el verbo to be, pero en pasado. Y mantengo la estructura del presente continuo. Por eso se llama pasado continuo. Y utilizo verbo to be en pasado. Y acá se mantiene la esencia de was y were. Listo. En presente perfecto, esto es más difícil porque acá es donde tengo que tener en cuenta el auxiliar y tengo que tener en cuenta el verbo en participio, que en este caso pues el verbo es el verbo to be, pero también hay una cantidad de verbos que acá tenemos que recordar esas listas que veíamos, que utilizábamos el, el verbo en participio, teníamos que mirar si era regular o irregular, si su terminación era con ed o si la estructura cambiaba. Bueno, acá recordamos todo eso. ¿Listo? Bien, luego tenemos el pasado perfecto, que el auxiliar, que es have, cambia a had y ya. Ahí sí no hay pierde, no hay que cambiar el auxiliar por ninguno del pronombre. Lo que sí hay que tener cuidado es el verbo en participio, que en el caso del verbo to be siempre va a ser be, pero con los otros verbos cambia. El futuro, que el auxiliar siempre va a ser will y el verbo to be se mantiene en be, que lo que cambia es el auxiliar y también su orden, ¿no? En donde está ubicado el auxiliar. Acá nos dice lo que es el pronombre it, esto también es para repasar, por favor, todos leamos todo, que esto es muy útil.
nos dice cómo podemos utilizar el pronombre it, que lo podemos utilizar para sustantivos, para hablar, por ejemplo, de los días de la semana, como en este caso, it is Monday, es lunes, it is big, es grande, it is a good car, es un buen carro, it is late, es tarde, it is a nice bag, es un bonito bolso. Y luego acá también nos da la diferencia entre el pronombre you, que, bueno, lo que ya habíamos visto, ¿no? Esto ya lo sabemos. Bueno, vamos rápido a la actividad, que nos quedan solo 8 minutos. Bueno, rápidamente, acá, para todos, ¿no? Todos tenemos que tener en cuenta esto. Cuando yo utilizo el verbo to be en pregunta y en todos los tiempos gramaticales, tengo que recordar que cuando yo hago la pregunta, el auxiliar va a ir de primeras, luego va a ir el pronombre o sujeto y luego va a ir el complemento. Que si tengo una WH question, las WH questions son what, where, which, etc. ¿Sí? Hay un montón. Esas WH questions siempre van a ir de primeras en la oración y luego ahí sí va el auxiliar, luego va el pronombre sujeto y luego el complemento. Cuando tenemos WH question, cuando no tenemos WH question, en este caso como aquí no hay WH question, primero va verbo to be, luego va pronombre o sujeto y luego va complemento. ¿Listo? Pero cuando yo hago pregunta, primero siempre va el verbo to be. ¿Listo? Por ejemplo, ¿estás feliz o están poniendo atención? Are you, are va de primeras, you es el pronombre y luego va el complemento, ¿no? Entonces, are you paying attention? Paying attention. ¿Listo? Y signo de interrogación nunca nos puede faltar. Recordemos también para todos que el signo de interrogación en el inglés solamente existe el que cierra, jamás el que abre. Esto es muy del español. Esto no existe en el inglés, ¿listo? Esto es del español, pero en el español, si vamos a hacer unas preguntas, sí tiene que llevar el signo de interrogación que abre. Pero, como no es español, es inglés, entonces va siempre es el que cierra. Pero si yo no lo pongo, significa que no es pregunta. Entonces siempre tengo que ponerlo. Bien, si no lo ponen, les bajo. Eso siempre lo califico. Bien, y ahora sí vamos a la actividad rápidamente. Bueno, entonces, para los de técnicos 2, el primer punto es básico, simplemente es ubicar el verbo to be de acuerdo al pronombre, ¿no? Entonces, I am working, you are walking, he is my uncle. Bueno, es simplemente ubicar el verbo to be. El segundo nos dice, según la información de la guía, ¿cuáles son los tiempos gramaticales con los que se puede usar el verbo to be? Entonces acá lo que vamos a poner es presente, presente simple, pasado, presente perfecto, pasado perfecto, ¿sí? Aquí vamos a poner como tal el nombre desde los tiempos gramaticales con los que se puede utilizar el verbo to be. Creo que ahí no hay pierde. El tercero nos dice, realiza 5 ejemplos usando el verbo to be en pasado. Entonces acá tenemos que utilizar was y were. ¿Listo? Y ya sabemos que was es para unos pronombres y were es para otros pronombres. ¿Listo? El cuarto nos dice, realiza 5 ejemplos usando el verbo to be en futuro. ¿Listo? Entonces acá vamos a utilizar will be o want. ¿Listo? El quinto nos dice, realiza 5 ejemplos usando el verbo to be en presente continuo. Entonces acá, verbo to be y la terminación ing en los verbos. Ahí arriba en la guía, ustedes pudieron ver, están todos los ejemplos, ¿listo? Para que se guíen en caso de que se sientan perdidos con alguna de estos tiempos gramaticales, porque acá ya vamos a juntar todo lo que vimos en el ciclo pasado, ¿sí? Bien. Luego nos dice, escribe la estructura gramatical del presente perfecto. Entonces, en presente perfecto tenemos que recordar. Entonces, el pronombre sujeto, el auxiliar have o has,
luego el verbo to be en participio y luego el complemento. ¿Listo? Para presente perfecto, porque si fuera pasado perfecto, el auxiliar no sería ni have ni has, sino had. El séptimo nos dice, según los ejemplos expuestos en la guía, define la diferencia entre pasado perfecto y presente perfecto. Entonces acá tienen que decir cuál es la diferencia entre presente perfecto y pasado perfecto. El 8 nos dice, write am, is o are de los siguientes ejercicios. Esto también es sencillo, fácil. Simplemente tenemos que ubicar el verbo to be. Esto es presente simple, fácil. Luego nos dice el 9, write the exercise in the point 8 in a short form. Y lo que tenemos que hacer acá es poner las contracciones, ¿listo? Si acá, por ejemplo, pusimos Mary is a teacher, acá Mary is a teacher, acá en el 9º punto lo que tenemos que hacer es la contracción. Entonces recordamos cómo se hacen las contracciones y lo que hacemos es que quitamos la i, quitamos el espacio y ponemos el apóstrofe. Y ya nos quedó con la contracción. ¿Listo? El 10º nos dice, sí, vamos en el 10º, ¿cierto? Sí. El 10º nos dice, complete with was or were. Y acá tenemos que utilizar pasado simple con verbo to be. Y es ubicar was or were de acuerdo al pronombre. Entonces, por ejemplo, my aunt in a hospital yesterday morning. Mi tía estuvo en el hospital ayer en la mañana. ¿Cuál sería was o were? Was. Was, because aunt es tía, por ende es ella, así que va con was. Y eso es, ¿listo? Digamos que lo difícil de la guía para técnicos 2 es lo de los perfectos, lo de presente y pasado perfecto, porque eso es algo que es relativamente nuevo, pero no es difícil, es simplemente entender la estructura gramatical y ya. Y listo, chicos. Entonces, así es. Esa es la guía tanto para técnicos 1, que está muy fácil, es simplemente vocabulario, y la guía de técnicos 2, que es repaso de lo visto, pero entonces utilizando verbo to be, pero entonces ya un poquitico más avanzado, ya viendo cómo se utiliza realmente verbo to be, porque lo que vimos en el semestre pasado, en el ciclo pasado, pues fue verbo to be, pero en su forma más simple. Ahora vamos a ver cómo se usa de verdad verbo to be. Y eso es. Entonces, eso es, chicos. Nos escuchamos el próximo sábado. Cuídense mucho. Bye, bye. Profe, una preguntita. Dime. Para los que teníamos que realizar la guía número 1, pues la verdad yo realicé unas partes en el cuaderno y las otras que las hojas tenían espacio, la otra la realicé en las hojas. ¿Se puede así? Pues la verdad, para hazlas todas a mano. No te pongas a hacerlas unas en la guía, otras así. No, hazlas todas o en la guía o en el cuaderno, pero es mejor en el cuaderno. Ok, profe. Bueno, Vale, profe. Gracias. ok. Bye, chicos. Gracias, profe. Chao, profe. Bye, teacher. Chao, profe. Chao, profe.